Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Es un gusto reencontrarnos con ustedes. Arrancamos. Señores, estamos ingresando en una etapa que es interesante, pero que es también muy compleja, que es la etapa preelectoral, ese periodo que va en el último año de cada uno de los gobiernos, en los cuales obviamente se define el futuro de los próximos 5 años del país. Allí, en la oferta de los medios de comunicación, obviamente el debate político, la entrevista a los principales referentes y actores políticos de los partidos de nuestro país van a ser moneda corriente. Y más adelante en el tiempo, las campañas publicitarias se comenzarán a desplegar en los medios tradicionales de comunicación y probablemente esta vez con mucha más fuerza en otros medios, en los medios electrónicos, que hoy son un mecanismo, una herramienta de comunicación absolutamente trascendente. Se viene entonces una etapa de la vida política del país efervescente, muy rica, muy interesante de observar. Este es el tema de este 3356 de hoy, la comunicación política, las campañas electorales. ¿Cómo definen el voto los ciudadanos, al menos aquí en nuestro país? Con este informe vamos a presentar el tema de esta noche. Toda la campaña política se puede sintetizar en la idea de un mensaje para ganar votos. La comunicación política busca transmitir de manera efectiva y eficiente el mensaje del partido al electorado, intentando captar la adhesión hacia el candidato. Hoy en día, las campañas electorales son verdaderas batallas comunicacionales. Una publicidad política electoral es el uso del espacio publicitario a través de los medios de comunicación con el objetivo de influir en el debate político y, por tanto, en los electores. En ese sentido, en una campaña, los especialistas en comunicación juegan un papel muy especial. El ingreso de la televisión y las campañas publicitarias cambió profundamente el sentido de las campañas políticas. Todas las formas tradicionales de comunicación que le daban prioridad al contacto directo entre el candidato y el electorado pasaron a segundo plano, aunque siguen siendo uno de los elementos fundamentales de la comunicación política. Hoy se suma además un nuevo desafío que incorpora el mundo digital y que en cierta forma vuelve a poner el foco en el contacto directo del candidato con el público, pero lo hace a través del universo virtual. La publicidad adquiere una importancia decisiva en los procesos electorales. Se trata de una actividad lícita que influye decisivamente en la selección de los gobernantes. Es por eso que los partidos políticos le dedican muchísima inversión a ese rubro durante la campaña electoral. Según las rendiciones de cuentas presentadas en la Corte Electoral luego de la última campaña, en el año 2014, entre los 3 principales partidos políticos se gastaron unos 9 millones de dólares en publicidad electoral, lo que evidencia la importancia de este aspecto en las campañas electorales. Quedó presentado el tema de esta noche. En el próximo bloque, nuestro primer invitado es el profesor titular grado 5 de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, Fernando Andach, que es coordinador del Departamento de Teoría y Metodología. Con él hacemos una primera mirada sobre este tema y después 2 periodistas, 2 publicistas, debí decir, de fuste, aunque también alguno de ellos tiene habitualmente una tarea en el ámbito periodístico. Así que no se lo pierdan. Hacemos la primera pausa de esta noche y ya venimos. Las redes sociales, la comunicación de Internet en general, así como las campañas publicitarias electorales, juegan hoy un rol indispensable en la política nacional e internacional.
Hoy, en 3356, analizaremos los desafíos de la comunicación política de cara a una nueva campaña electoral. Son las 8 de la noche y 11 minutos. Es un gusto recibir a Fernando Andach, que es profesor titular grado 5 de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Fernando, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por invitarme. Es un periodo interesante este que se avecina. Cuando nos disponíamos a pensar en este programa, pensábamos en cuáles son las variables que terminan conformando el voto de los ciudadanos. Es decir, ¿cuáles son aquellas grandes, esos grandes asuntos que hacen que un individuo, ante determinada oferta electoral, tome una decisión? Yo, utilizando algunas categorías que, por ejemplo, Agustín Canzani ha trabajado mucho, él habla de, a grandes rasgos, tres grandes líneas. Unas de largo plazo, que son las tradiciones familiares, en definitiva todo aquel conjunto de valores que tenemos con nuestro entorno más cercano. Y más acá, las de corto plazo, tienen que ver con la coyuntura histórica que cada individuo atraviesa y la campaña electoral. A ver, hay en la academia, está claramente establecido, hay consenso sobre el impacto que tiene la campaña electoral, el impacto que tiene la comunicación política en ese proceso de formación de la decisión del ciudadano. Claro, yo diría que hoy parece todo nuevo, pero lo bueno de ver las cosas con cierta perspectiva histórica es que desde que hay algo llamado ciencia de la comunicación, que lo podríamos situar artificialmente en los años 40 del siglo pasado, Paul Lazarsfeld, un emigrado austríaco, se pone a estudiar precisamente las condiciones electorales. Exacto. Y llega una teoría que todavía se menciona, que es interesante y que hoy con las redes, dudaba en llamarlo los nuevos medios, viste que ya no son nuevos, claro. Por una especie de vicio del lenguaje, y él va a desarrollar, ¿no es cierto?, una teoría que se llama el efecto de dos pasos, two-step flow, o el flujo de dos pasos. ¿Qué significa? Que en los años 40, cuando la radio y la prensa eran los fuertes, exacto, o sea, toda sociedad, masivos, exacto, toda sociedad, hay un especialista americano que dice toda sociedad es sociedad de la comunicación. En todas las épocas lo que caracteriza al ser humano es comunicarse, ser gregario, ¿no es cierto? Y eso ya va hacia la respuesta, hacia el final. Pero este señor descubre que había lo que él llamaba, ¿verdad?, el gatekeeper, o sea, una especie de seleccionador de la noticia. Pensá hoy los influencers, esos que, claro, ¿no?, desde YouTube, etcétera, desde los distintos blogs van marcando tendencias que no era ni siquiera por su dinero, no era necesariamente por su educación, que los caracterizaba a esta especie de líderes de opinión, que le daban más bolilla, digamos, a la información seria, que leían el discurso del candidato, lo escuchaban y luego, ¿verdad?, lo diseminaban, es decir, en el lugar de trabajo, en la iglesia, en las reuniones, decían a los que leían la parte más de historietas, del deporte, ¿no?, en el diario, o que no se tomaban ese trabajo, le bajaban línea de alguna manera. Exacto. Y así ya eran influyentes, porque las personas iban oyendo, está buena esa idea, pero obviamente era filtrada por este señor. Vamos al siglo XXI ahora. Existe una cosa que se llama la burbuja filtro. Ese es un problema nuevísimo, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? Parisi, un especialista en Internet, americano también, va a decir que hay una tendencia a uno encerrarse en una burbuja, hacia Facebook, Instagram, ¿verdad?, y a solo leer, solo ver, porque estamos hablando de videos hoy, exacto, de texto, o sea, toda esa especie de paquete que llega, ver las cosas que te son afines. Exacto. Es decir, lo que uno elige. Exacto, ya sea grupo de WhatsApp, ya sea Instagram, ya sea Facebook, cualquiera de las redes sociales, que van a ir alimentando hacia la misma dirección y generando ese otro problemita, palabra del año del 2016 creo que fue la fake news, exacto, la posverdad, o sea, la noticia falsa, que es tan vieja como la noticia, porque en época de guerra siempre se dice que la primera víctima es la verdad, claro, siempre el bando o uno de los dos bandos va a tratar de influir en el otro pasándole desinformación, o sea, a propósito, claro, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea de esa? En todo caso, lo que cambió es los mecanismos que hoy
tiene de reproducción esa mentira. Claro, la reciprocidad, o sea, antes estaba esa famosa pirámide que tenías muy pocos medios que llegaban verticalmente a una cantidad enorme de gente. Un fenómeno como el del 38 de Halloween, ahora que estamos en octubre, de Orson Welles con su troupe del Mercury Theater, que está transmitiendo, ¿verdad?, un radioteatro, pero que lo hace tan fielmente que pasa un informativo que baja a los marcianos en Nueva Jersey, genera un cierto pánico. No fue tan grande el pánico, en fin, está estudiado también, pero eso es porque es uno a muchos. ¿Qué pasa hoy? Que vos podés retuitear, podés retransmitir. Entonces, cada ser humano, a un costo muy bajo, el costo es clave, no tenés que tener una estación de radio ni nada, podés ser alguien que informa a alguien que no está informado, y esa información, ahí viene el riesgo nuevo, no sería corroborada, no sería, que otra vez nos lleva al año 38, donde quienes huyeron en pánico creyendo que habían realmente bajado naves del espacio, no lo corroboraron, ¿verdad? No llamaron por teléfono porque no había mucho teléfono, no cambiaron el dial, o sea, entraron en un pánico que está estudiado psicológicamente, quiénes fueron los que más, ¿verdad?, entraron en esa reacción, digamos, muy visceral, y los que menos. Y hoy obviamente sí hay cantidad de fuentes, es decir, lo más fácil es googlear, sería bueno ir a la otra, digamos, la otra moneda, la otra cara, etcétera, pero no pasa por una suerte de comodidad, y lo que alguien estudió hace muchos años, Festinger, que se llama la disonancia cognitiva. Tratamos de que no nos haga ruido una versión muy opuesta a la que creemos. Pensemos en fenómenos como la polarización que recién vimos en Brasil. Es raro que alguien muy afín al candidato tan temido por algunos, ¿verdad?, ese candidato que no es nuevo pero que lo parece, frecuentaran las redes contrarias, ¿verdad?, para que algunas de las cosas que decía... O sea, elijo que las respuestas a mis preguntas sean parecidas a lo que yo creo, en definitiva, que debería ser la respuesta. Exacto, reafirmar prejuicios, reafirmar convicciones, cuando vienen esas noticias como devastadoras que denunció el PT, por ejemplo, contra Bolsonaro, de que había repartido cierta información en las escuelas para que los chicos y los niños ya eligieran cambiar de sexo, es decir, todas esas cosas, ¿verdad? Aumenta la indignación del indignado, diría, ¿no? No de alguien que realmente quiere llegar al fondo y dice, puede ser que un tipo haga eso, si cuando era prefecto, ¿no?, cuando era gobernante de San Pablo. Y obviamente eso está, digamos, maximizado hoy por la velocidad, la ubicuidad, y todo se reduce a ese aparatito chico, ¿verdad? Y el fenómeno que va a venir, pensando en el 2019 Uruguay, es obviamente el de las multipantallas, una cosa que se va afirmando. O sea que la tele ya le hizo un lugar inevitable, ¿verdad?, al celular, al teléfono inteligente, donde vas a ir comparando, ¿verdad?, esa campaña que ya no es la hegemonía de la tele, ese es un cambio muy grande, ¿no? Es decir, todas las cifras que dicen cuánta gente miraba WhatsApp en Brasil, y es una campaña silenciosa de alguna manera, que eso es una novedad, con toda esa especie de carnaval, como se lo llamaba, ¿verdad? No pasa por ahí, pasa hoy por justamente ese aparato individual al que se puede acceder de manera tan fácil, tan frecuente, ¿verdad? Porque hay una adicción en el mundo entero, se habla de una pandemia del uso de las redes, que está sin duda contribuyendo a configurar. Entonces, para responderte en una palabra, yo lo diría así: toda sociedad de toda época ha sido la sociedad de la comunicación. Te doy un dato que poca gente sabe. Cuando hacían campaña los senadores romanos, y hay testimonios de eso, el que era el candidato al Senado romano llevaba un esclavo al lado. ¿Sabes cómo se llamaba? Nomenclator. Se acordaba de los nombres de los electores y los soplaba en el oído al candidato. Entonces el tipo decía, hola fulano, ¿cómo te va? No hay nada mejor que un candidato te estreche la mano y te tenga, es decir, lo sepa. Ya había entonces estrategias electorales de convicción en una sociedad que nunca podía llamar de la comunicación masiva. Entonces, ¿qué ha variado hoy? Ha variado la tecnología, sin duda, pero sigue siendo fundamental la comunicación. 2019 Uruguay va a haber una competencia, donde creo que la televisión va a tener que dar un paso atrás fatalmente. Y un ejemplo interesante es, no sé si te acordás, en las elecciones anteriores, el día anterior o 3 días anteriores había una veda. Sí. Eso es cómico hoy. Sí, hoy no tiene sentido. ¿Qué veda? Eso es una legislación anacrónica. ¿Verdad? Claro, pero se podía porque vos podías cancelar en la tele y en la radio, o sea, Andevo, etcétera, decía, bueno, ahora no más campaña. ¿Cómo puede suceder hoy si hasta último minuto de repente podés mandar un video que está, digamos así, falso,
que está armado para destruir lo que se llama en inglés character assassination, o sea, liquidar la reputación, manchándolo éticamente, etcétera, sin que el otro pueda contraargumentar por ese efecto de la burbuja filtro. Ahora, en este escenario, que es, calculo, mucho más complejo que el de hace algunos años atrás, sin duda, aunque seguramente parados en aquella coyuntura hubiéramos dicho qué complejo es este escenario comparado con 20 años atrás, y así sucesivamente. ¿Cómo desde la comunicación política, desde la teoría, se pueden construir herramientas para generar barreras a esto que es nuevo, que es la desinformación, que es la falta de contexto, que es la mentira directamente, que es la construcción de una verdad nueva a partir de verdades muy chiquitas que juntas se transforman en una cosa diferente? ¿Cómo se puede entonces combatir esto en este escenario de hoy, que parece ser distinto y que parece plantear muchos desafíos para quienes tienen a partir de ahora el desafío de comunicar algo a los ciudadanos? Claro, yo creo que es una pregunta muy relevante y que se responde de la manera más tradicional que pueda imaginar: la educación. Una educación para los medios debería ser la responsabilidad número uno de los medios llamados hoy tradicionales, es decir, la radio, la tele, la prensa que hoy está online, ¿verdad?, que está en línea, casi todos los diarios que yo conozco aparecen acá y en el mundo. Debería asumir, debería tomar esa responsabilidad, que es una ética de la información más que nunca, para que la nueva generación, ¿verdad?, no tome necesariamente aquello que parece ser algo relevante, que parece ser algo que destruye una carrera, destruye, ¿verdad?, una figura política, ¿no?, en ascenso, lo que fuera, sea tomado sin más. Es decir, eso que se le decía antes al periodista, o sea, que corrobore las fuentes, que busque, ¿no? Cada tanto sale una película de cómo ¿no?, se produce así. ¿Ahora se lo una tenemos gran que pedir a los noticia. ciudadanos? Yo creo que sí, yo creo que exactamente eso. El ciudadano, ¿verdad?, es más protagónico que nunca. Ese es el gran cambio. Es decir, el ciudadano, aquella famosa idea de lo pasivo, la bala de plata, ¿no es cierto?, la aguja hipodérmica, o sea, que llegaba el mensaje. Pensamos en las grandes, ¿verdad?, opresiones del siglo XX, el fascismo, el nazismo, ¿verdad?, a través de la radio, a través de documentales, lo que George Orwell inmortaliza en su novela 1984, que no tenía el ciudadano entonces una barrera posible porque ese era el único medio que había. Hoy, insisto, creo que la tele tiene una tarea heroica, épica, si se quiere, por delante, así como la radio, los buenos periodistas, de continuamente, ¿verdad?, ir dialogando, ir conversando sobre ese enorme riesgo. La democracia depende de eso. Es decir, no se puede uno ya aislar, ¿no es cierto? Lo que antes era la camioneta con el altavoz, etcétera, los carteles, hoy entran en el bolsillo. Están literalmente en la mano de los ciudadanos, y entonces ese ciudadano tiene que ser un ciudadano crítico, un ciudadano más analítico que nunca, a riesgo de ser simplemente, ¿verdad?, una especie de engranaje, ¿no?, un pedacito en la máquina. Al que terminamos manipulando. Claro, con facilidad. Con facilidad. Con facilidad. En el marco de esto, justo hoy se está debatiendo en el país, y seguramente no solo acá, cómo legislar, cómo trabajar, cómo construir herramientas para resolver estos problemas. Hay hoy una ley o un proyecto de ley en realidad que está arriba de la mesa intentando al menos poner arriba de la mesa este asunto, siempre con la tentación de la penalización, que eso es siempre un riesgo. Pero bueno, hay algo arriba de la mesa. Y escuchaba a alguien que decía, creo que vamos por mal camino si vamos por acá, porque en realidad a la mentira se la combate con más verdad. En este tiempo, en esa complejidad, ¿no es hasta romántico pensar que a la mentira se la combate con más verdad? Bueno, ahí me gustaría hablar más en mi rol, como dicen los gringos, cambio el sombrero, en mi rol docente, y sé que es una tentación en ciencias sociales, y considero que la ciencia de la comunicación, a la que me dedico hace muchos años, es parte de esa provincia del saber humano. Sobre todo en América Latina se ha vuelto una costumbre, una suerte de relativismo, un escepticismo a ultranza, que diría que no hay verdad, que no hay más que discursos, o como decía Nietzsche, un filósofo, ¿verdad?, es todo metáfora. Yo creo que no. Yo creo que debemos ser defensores, debemos ser verdaderamente emblemáticamente, ¿verdad?, portavoces de que hay sí una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Es lo que una comunidad,
¿verdad? Sin claros límites, ni intereses, ni sesgos, y eso es una esperanza luminosa, puede llegar a determinar. Es decir, cuando hablamos de ese sesgo, de esa burbuja filtro, ¿verdad? De esa forma de reforzar prejuicios, etcétera, no estamos diciendo que vivimos en la posverdad, que es una de las modas actuales, ¿verdad? Yo pienso que la única salvación, tanto en la vida cotidiana y la semiótica, que es lo que yo trato de desarrollar, es decir, la ciencia de la significación en todos los ámbitos, no solo las palabras, las imágenes, la ropa, todo, que nosotros necesariamente vamos siempre a llegar a la realidad a través de algún tipo de significación, ¿no es cierto? En todos los ámbitos, de todo lo que el ser humano hace. Si descartamos la verdad, estamos perdidos. Es decir, una sociedad que no se rija por esa búsqueda, que es incesante, que no es dogmática, que como bien decías vos recién, los desafíos son nuevos, la complejidad siempre decimos, porque somos humanos y vivimos nuestro tiempo, esta complejidad no tiene precedente y es verdad. Y la que vivimos ahora también lo es. Pero abandonar la verdad creo que es como un naufragio voluntario, como un Titanic suicida, que hubiera decidido chocar contra el témpano. Es la única cosa, el único proyecto del ser humano que lo puede salvar de la opresión, que puede hacerlo desviarse de ese régimen, como todos dicen, defectuoso, imperfecto, ¿verdad? Fallido, como todo lo humano falible, que es la democracia, pero sí dejamos de lado por los escándalos de corrupción, esa tentación que se vayan todos, ¿verdad? De dejar lo político como una vía de la convivencia. Ahí sí que estamos en problemas, ¿verdad? Que haya corrupción, que haya escándalos, siempre los hubo. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy se conocen más, que hoy se difunden más rápido, llegan a más gente, pero política no es una actividad suprahumana. Como decía Platón en su República, vamos a dejar solo los filósofos adentro. Yo creo que no, que la república ideal tiene que tener de todo, el artista, el filósofo, el político, ¿verdad? El científico. Y en esa conversación de la humanidad, la verdad es el faro único posible que nos puede salvar, con lo complejo que es, ¿verdad? Con los desafíos mucho mayores que antes, porque la tecnología es una especie de, ¿verdad? Panacea. ¿Quién no quiere estar comunicado con gente que está lejos, a bajo costo? Todos lo queremos. WhatsApp es una maravilla y sin duda toda oportunidad también se vuelve un riesgo, una catástrofe. Pero separarnos de la verdad, eso sería mi mensaje mayor en esa educación crítica de los medios, yo diría. Más que nunca la verdad es el único rayo de esperanza. Cuando hablamos de la verdad, y sé que es un término muy relativo y podríamos estar horas hablando de él, ¿hablamos de la percepción de la verdad? Como hablamos de la percepción de la realidad, que muchas veces se confunden. En comunicación política, en realidad, la percepción de la realidad es la realidad. ¿La percepción de la verdad es la verdad? No, yo diría que la verdad es aquello que solo a lo que se puede aspirar. Siempre es una meta, es un horizonte, ¿verdad? No es algo ya conseguido, sino es algo en lo que estás caminando hacia. Se basa en la experiencia humana, en la búsqueda de evidencia confiable. Si no, no podrías creer, cuando le dan el premio Nobel en medicina o en física a alguien, dirías, ah, no, pero es una verdad construida, como se dice ahora, inventada. Ah, yo creo que no. ¿Que es provisoria? Sí, que es muy distinto. Es decir, es todo lo que se sabe hasta ese momento. 2018, ¿verdad? Premio Nobel de Física, de Medicina. Pero que está siempre pegada, ¿verdad?, a esos métodos, a esa búsqueda, yo creo sí que puede ser desinteresada y que puede haber politología, como la hay, una ciencia política que no debe confundirse nunca con el debate político de los actores interesados, donde cada uno obviamente va a tratar de presentar su imagen, su visión, para que consiga la mayor adhesión. Pero eso no significa que no haya una evidencia que va a sostener más una cierta, ¿verdad?, representación del mundo y de la realidad frente a otra. Es decir, hoy frente a este candidato que mete miedo en el mundo, hablo obviamente de Jair Bolsonaro, la verdad todavía está por revelarse. ¿Cuánto de ese discurso tan fulgurante, tan feroz, lo llamaría, se va a volver luego leyes, se va a convertir en un mundo, ¿verdad?, de pesadilla, en políticas públicas? Todo eso está por saberse. Esperemos que no, que la democracia siga sus carriles, que son siempre, ¿verdad?, de un debate, de un diálogo, de la confrontación de ideas y no del ruido de las balas y de la imposición. Fernando, tú has sido un hombre que ha seguido con mucha atención las campañas electorales. Recuerdo
haberte escuchado muchas veces hablando de campañas específicas, de piezas publicitarias. En este marco, ¿cuál es el desafío de aquellos que tienen que construir esta forma de comunicación hoy, donde la televisión no va a ser el medio predominante, aunque tiene un rol seguramente, sin duda. La radio tampoco, los medios de prensa tampoco, y aparecen estos otros medios alternativos, nuevos, o como los queramos llamar? ¿Qué desafío tienen estos señores que en el próximo bloque van a estar acá arriba de la mesa y que trabajan construyendo eso, ¿no? Construyendo mensajes políticos para que la gente en definitiva los compre? Claro. Quisiera dejar esta idea sobre la mesa y me encantaría saber cómo la tratan. Hablé del siglo pasado. Hay un artículo muy famoso que hizo historia de dos grandes especialistas, ¿verdad? Lazarsfeld, que ya mencioné, y Merton, un sociólogo, Robert Merton, donde habla, fíjate, de una función. Son los funcionalistas los que creían que todo lo que pasaba en la vida era como las funciones del organismo, respondía, ¿verdad?, a un propósito más o menos, digamos así, saludable. Salvo uno, nos dejan un legado hace 70 años, fíjate, exactamente 7 décadas, 1948, y todavía sirve. Le llama la disfunción narcotizante. Mira qué lujo. Disfunción, o sea, van diciendo todas las funciones, ¿no?, que cumple la sociedad a través del periodista, de los diplomáticos, los políticos. Pero dice, hay una sola que sería una especie de... ¿Y qué es eso? Hoy se da más que nunca. Es la saturación de información que lleva al ciudadano, dicen ellos, a confundir el saber algo con el hacer algo al respecto. Es decir, en Uruguay, pensemos, ¿no? Hacer algo al respecto, ¿qué sería? ¿Cuál es el desafío que tienen los publicistas, los especialistas en la persuasión? ¿Qué es eso, verdad? Desde Aristóteles, la retórica, cómo convencer al otro con un discurso atractivo, poderoso. Hoy diría más que nunca, ¿verdad?, es cómo conseguir la atención. Lo más huidizo hoy, hay esa cosa que se llama el multitasking, o sea, la multitarea. No le podés prestar atención a nada, dos personas se juntan y tienen dos personas más al lado que son el celular al que van mirando alternativamente. Entonces, ¿cómo captar la atención? ¿Cómo lograr el efecto, verdad, de recordación? Y entonces, si eso lo logran, quiere decir que van a haber manejado, ¿verdad?, el nuevo canon de cómo volver a un ser humano plausible. Sigue siendo el mismo desafío de la antigüedad. Plausible quiere decir creíble, que su discurso, que fatídicamente serán palabras e imágenes y músicas, ¿verdad?, es algo que donde la gente puede depositar su confianza. Eso sigue siendo, pero con la contra de que hoy va a ser solicitada esa atención como nunca, desde infinidad de lugares, cada uno más persuasivo que el otro. Creo que ese es la nueva batalla, una batalla semiótica. Fernando, muchísimas gracias, un gustazo como siempre. A ti. Y bueno, vamos a seguir conversando seguramente de estos temas. ¿Cómo no? Muchas Fernando Andach, señores, estuvo con nosotros en esta noche. Hacemos una pausa, se vienen Macunaíma, Atilio Pérez de Acuña, como se llama en el documento, y Francisco Pancho Bernaza, dos publicistas con quienes vamos a seguir esta conversación esta noche. Señores, seguimos en 3356, hoy comunicación política, campañas publicitarias. Francisco Bernaza es publicista, en el ambiente se le conoce como el publicista de los presidentes. Gracias por acompañarnos. Por favor. Es un gusto. Y Macunaíma, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. A ver, ustedes seguramente estaban escuchando a Fernando Andach en el bloque anterior. Es un escenario complejo el de el de las próximas elecciones, el de estos tiempos en definitiva. ¿Cómo construir herramientas de comunicación para esta nueva realidad? Macu. Bueno, yo seguí muy atentamente lo que dice Fernando, que es un referente no de ahora, no de hoy, no de este programa. Tengo un matiz de diferencia con él. Es cierto, uno de los grandes temas que tenemos los publicistas es captar la atención, porque las personas reciben hoy, a diferencia de lo que fue nuestra vida de muchachos, un aluvión de información a través de múltiples pantallas. Yo pensaba, mientras hablaba Fernando, que en 1960 había
algo así como 5.000 televisores en Montevideo. Esto es un dato real. Claro. Escuchábamos la radio, muchos de nosotros crecimos sin televisión. Y yo creía, hasta hace muy poco, hace una semana, estuve en un congreso en Ecuador, que esta realidad de la televisión relegada o relegándose frente a los medios electrónicos digitales y qué sé yo, era efectivamente así, quizás impregnado por la reacción de los jóvenes, mis estudiantes y tal. Y me dicen los especialistas de medios que la televisión sigue teniendo un peso sobre 1.800.000 personas, público activo, que ve entre 2 y 8 horas la televisión. Quiere decir que obviamente no va a ser el ámbito donde se defina la comunicación electoral, pero sigue teniendo un peso muy importante. Es una herramienta que no hay que descuidar. Hay que atender, por cierto, esto que muy bien marcaba Fernando, de la proliferación de las redes, de esta cierta independencia que el elector tiene para moverse, pero yo sigo pensando, quizás es mi verdad, Mario Cayota dice que la verdad es siempre sinfónica, creo que en Uruguay pasó, como muchas otras sociedades, de aquel asambleísmo clásico a un plateísmo, en el cual todavía hay ciertos medios que siguen teniendo peso en modelar una opinión, ¿no? Francisco. Bueno, a mí me cuesta mirar esto como un sólido, como un paquete, digamos. Entonces trataría de sacar algunos piolines y ver qué hay adentro de esa caja, ¿no? Porque me parece que hay cosas de contenidos de naturaleza muy diferente, ¿no? Yo he trabajado casi toda mi vida en publicidad como Macunaíma y creo que la publicidad política es un parcial pequeñísimo, ¿verdad?, del paquete general de la actividad política. Y me parece que es más que nada, y hace mucho tiempo que es así, la publicidad es la hora de la síntesis, claro, ¿verdad? Como mucha gente no le va a dedicar una hora a consumir un discurso político y le va a dedicar un minuto, bueno, los ofertantes, ¿no?, los que generan el discurso político, tienen que organizarse para que su discurso vaya también en un minuto, porque no hay una hora disponible. Y es probable que para expresarse en un minuto, bueno, requieran a profesionales que busquen esa síntesis y que las síntesis sean conceptuales por un lado, pero también sean emocionales por otro, ¿verdad? Y que se expresen con la batería de recursos que la publicidad tiene. ¿Verdad? La construcción de la imagen, la idealización de la imagen y del mundo. Entonces, eso es una historia que es la publicidad, claro, herramienta que llega en su momento, que fundamentalmente es una herramienta de remate de las campañas. Que se despliega exacto en el último momento. Sí, claro, porque si hay algo de correcto en esta idea de que la publicidad en sí misma es, en definitiva, una herramienta de síntesis, la idea, yo diría que está inmediatamente parada detrás de esa hipótesis, es que, bueno, si vamos a sintetizar, tiene que haber algo para sintetizar, claro, ¿verdad? Hay que decirlo en 4 palabras de un eslogan, pero qué cosa, ¿verdad? Entonces, la publicidad va a sintetizar, va a evocar, va a llamar, en todo caso, a contenidos mucho más amplios que esa persona, ese espectador, ha construido durante mucho tiempo a lo largo de la recepción que hace de la comunicación que generan los actores políticos. El tipo ha estado escuchando radio, hablando con los amigos, mirando la televisión, leyendo diarios, haciendo un montón de cosas con las que va construyendo su percepción de lo que pasa. Más la acumulación histórica, ¿verdad? Porque, bueno, todos recibimos información, la primera información que recibimos en nuestra vida adulta discurre por la familia, por los primeros interlocutores de la vida. Y me parece que, bueno, que esto es una cosa muy distinta de la publicidad, claro, que la publicidad solo va a poder entreverarse para sintetizar, y que este gigantesco paquete, ¿verdad?, no es materia de los publicistas, nos desborda por todos los lados habidos y por haber,
sino es materia de la muchísima gente que está mirando el proceso político. Claro. Ahora, aprovecho esto que dice que es interesante, que tiene que ver con la formación la formación del ciudadano como tal y la última decisión, la decisión última del voto, pero que hoy, ciertamente, el círculo familiar, el círculo de amigos, después la información que uno va recibiendo y su propia construcción, pero hoy está todo eso atravesado por estos otros medios que permanentemente están construyendo este significado, las redes sociales. Es decir, ese fenómeno también ahora se mete en lo anterior y no solo en el último tramo del proceso político. Yo sobre eso voy a decir solo 20 palabras y lo dejo más que una guima. Los medios son medios. Claro. ¿Verdad? Los medios no son contenidos. Los medios son maneras de acercarle a la gente un cierto discurso. Entonces, bueno, si hace unos años para llegar a la gente filmábamos un comercial de 1 minuto con ciertos recursos, ahora uno ve que todos los días ese mismo material de 1 minuto, de 2 o de 3, circula adentro de un WhatsApp o adentro de un mail o lo que fuera. Es decir, no hay nada cualitativamente nuevo en esta idea de los medios electrónicos así pensados. Pensados además como un campo donde trabajan los profesionales, ¿verdad? Para ayudar a generar un discurso de 2 minutos que circula por la red. Entonces, eso es, yo diría, la dimensión que me parece más simple de ver el asunto. Hay un asunto infinitamente más complejo que por lo menos a mí me desborda por todos lados, es que, bueno, ahora hay emisores que son mis pares. No hay solo voces autorizadas, sino hay propagadores y emisores. Yo personalmente, y de verdad, como prometí, termino aquí, yo personalmente pienso que la gente rápidamente desarrolla sus filtros en el buen sentido de la palabra. Que rápidamente empieza a entender donde hay mensajes interesados, donde la verdad o la realidad está desnaturalizada, y que, por tanto, no creo que eso genere, digamos, algo así como un discurso paralelo y todopoderoso, sino, en todo caso, una voz más en esa multitud de cosas que recibe el votante. En ese coro. Yo quería referirme a algo que marcó Fernando, que me parece todavía lejos de la campaña electoral, quizás sea importante decir algo al respecto. Él habló de la necesidad de defender la verdad mayúscula, que está hecha de muchas verdades. En general, trabajo en campañas políticas desde el advenimiento de la democracia. He tenido militancia política desde muy joven, como Pancho también, y creo que la publicidad política, a diferencia de la publicidad convencional con la cual nos ganamos nuestros porotos y nuestras cebollas, estaba sacando la cuenta, sin darme cuenta, como una canción de Mauricio Ubal, se fue volando. Ya hace 40 años que estoy en la publicidad. Iba por un caminito preparándome para hacer otra cosa, ser profesor de historia, y he terminado 40 años dedicado a la publicidad. La publicidad política es la continuidad de la política por otros medios. Entonces, los primeros años de democracia, yo diría que hasta fines de los 90, había una publicidad política hecha por gente con experiencia política, gente que era responsable de esos mensajes, y ustedes verán que no hubo guerra, que no hubo guerra sucia en la comunicación política. Y yo creo que en estos últimos 2 periodos electorales hemos visto, por ejemplo, un día un argentino, Aguri Bachetti, vendiéndole al Partido Nacional carne podrida. Un comercial montado con retazos de otros comerciales hechos para un candidato de frente. Hemos visto anuncios descacharrantes, donde se pone a un senador de la República hablando con un niño sobre cómo será el programa para el interior del país. Si yo tengo un niño de 8 o 9 años que está preocupado por el interior del país, tengo un niño con problemas. Los niños están preocupados de cosas importantes, de la guerra de las galaxias, de los duendes,
de los sueños, de las esperanzas, de la más amplia libertad de imaginación. Entonces, creo que en esta campaña electoral me parece que van a aparecer relatos agresivos, relatos un poco complicados, ante la ausencia de relatos de algunos sectores de la oposición. Lo hemos visto este fin de semana, ¿no? La aparición de algún candidato en el otro lado de la frontera, con una declaración muy dura. Me parece que recuperar ese espacio de civilidad, de profesionalismo, de respeto al juego democrático de opiniones, que fue tradicional también en la publicidad política de los últimos 20 años, sería una buena cosa. Me quedé enganchado con una cosa que decía Vernaza, sobre que, digamos, es muy difícil construir relatos que se separen mucho de la realidad, ¿no? En esta cosa en definitiva termina habiendo muchos relatos porque todos terminamos siendo emisores, pero sin embargo hay hoy herramientas que permiten construir una supuesta verdad, difundirla muy masivamente y que rápidamente, a pesar de que después venga el desmentido, un desmentido, digamos, logra penetrar en algunos aspectos de nuestra psiquis, que hace que alguna parte de esa verdad construida, pero fundamentalmente enviada masivamente, tenga algún tipo de impacto. Es decir, si bien el mensaje puede no haber cambiado significativamente, sí cambió cuantitativamente cómo se reproduce. Y esto es un problema. Sí. Yo creo que hay allí una cosa muy específica, ¿no? Que es la mentira premeditada y diría fáctica, ¿verdad? Separaría eso de todo lo demás. Lo demás me parece literatura. Eso me parece que sí puede ser problemático, porque si yo introduzco de la nada información falsa sobre, por ejemplo, la vida de un personaje o las ideas de un personaje, y sobre todo con el formato de quien da información, casi diría material, ¿verdad? Para hacer esto una cosa más sólida. Bueno, eso es un peligro sin duda multiplicado por la irresponsabilidad multiplicada. Los medios tradicionales tienen cara, firma. Exacto. No en vano existía una vieja categoría, y creo que existe, que se llama redactor responsable. Es decir, yo soy el que pongo la carucha, ¿verdad? Respaldando de alguna manera que esa información que estoy dando es real, o por lo menos nosotros creemos que es real de buena fe. Eso es una historia. En su antípoda está la operación maligna que dice Macunaíma: vamos a ver qué le inventamos, qué maldad inventamos a propósito de el Pelo Martínez, ¿verdad? De la calle Pou, ¿de quién? Yo me siento más cómodo con las referencias concretas, ¿verdad? O de la Rañaga o de quien fuere. Vamos a ver qué inventamos, vamos a inventarle que tiene, no sé, que es bígamo o trígamo, ¿verdad? Y tiene una mujer en cada barrio, o que le pega mejor. Estamos perfeccionando el invento. Ayúdame, Macunaíma, a ver qué desgracias más puede tener este personaje, y que yo trato con ciertas habilidades profesionales de que esto suene a una historia real. Claro. En una de esas no salgo y construyo digo... cosas que son verosímiles. Claro. Le trabajo la verosimilitud, claro. Digo, no sé, pongo al principio Montevideo, octubre 7. Exacto. Se comenta en medios, trascendió que alguien opina en contra, pero en definitiva alguien ha debatido que tiene 3 mujeres y le pega a las 3, claro. ¿Verdad? Entonces, estas cosas se pueden perfeccionar para que suenen al oído como más plausibles, como claro. Más verdaderas. Y bueno, sí que esto es peligroso, pero yo insisto en que también existe por ahí, yo diría, no ha perdido, ¿verdad?, para usar la palabra,
aquella cosa de que somos pocos y nos conocemos, ¿verdad? Que en definitiva la mano interesada está más o menos siempre a la vista. Claro. Y uno que tiene un montón de pertenencias que son completamente previas al verso que yo recibo hoy en mi WhatsApp, que vienen, como decía, de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de estudio, de lo que leo, de lo que oigo. Como tengo todas esas cosas adentro, cuando me viene un mensaje raro, lo ubico, yo diría, hay un sistema de defensa, como los misiles Patriot, ¿verdad? Que interceptan misiles. Más bien, si contradice mucho mi percepción de la cosa, lo voy a descartar. Y entonces, en algún lado yo leía, creo que en alguna publicación anglosajona, la idea de que había una especie de dramática revalorización de el contenido responsable, el contenido generado por emisores que dan la cara, ¿verdad? Versus el anonimato, que es probablemente la peor fuente de maldad para todos. Ahora, eso no es, digamos, no es considerado un valor en sociedades donde hay sistemas de partidos fuertes, democracias consolidadas, instituciones poderosas, y en otras sociedades donde todo eso es un poquito más débil, puede prender más. Ese es el antídoto, me parece, el nivel de civilidad, el nivel de sistema de partidos fuertes, donde el ciudadano tiene además conciencia política, donde la política no es una mala palabra, donde la política, eso de que se vayan todos. Mira, yo estoy un poco apavorado, no hay una equivalencia en español. Acabo de ir a ver a don Antonio Escotado en una prestigiosa universidad privada de Buenos Aires. Voy caminando, porque estaba a 2 cuadras mi hotel del auditorio, y escuché a Pichetto, que es un diputado peronista, senador, con un discurso de una virulencia Bolsonaro de bolsillo, ¿no? Ahora todos quieren ser Bolsonaro, hablan de un efecto Bolsonaro. Y llegando a este auditorio, donde había las primeras filas, donde nos tocó, eran la mayoría universitarios, colegas, comillas, de una universidad privada. Y mientras nos estábamos acomodando con mi esposa, siento a un señor docente de esa universidad decirle a otro: al fin y al cabo la democracia no sirve para nada. Y entonces, esto es una sensación de que hay en América Latina y en la región un ciclo que vuelve, nos retrograda a ciertas situaciones, por supuesto que no son comparables, son otros escenarios, son otros Pérez, otros González. La década del 30, yo, nieto de brasileño, estoy viviendo de alguna manera aquel integrismo, ¿no? Aquel neonazismo brasileño que quería terminar con el sindicalismo, con el activismo político, con toda voz disonante o divergente. Tengo 30 segundos para cada uno y les voy a pedir un ejercicio casi imposible. Política, verdad y publicidad, ¿van siempre de la mano? Deberían ir. A nivel comercial, los dos sabemos que en realidad la publicidad que es efectiva es la que no miente. Además hay una sanción del legislador que dijo no puede haber publicidad mentirosa. Desearía que fueran juntas la verdad, la política seria y la buena publicidad. Y yo te diría, apartaría la palabra publicidad porque insisto que la publicidad es solo la síntesis de un discurso enormemente más extenso. Entonces te devuelvo la pelota y te diría, la política y la política, digamos, pegan con la verdad. A veces sí, a veces no. Digo, yo supongo que no es que haya actores mentirosos y actores que solo digan la verdad. Sospecho que hay mezcla de cosas y sobre todo que hay una infinita cantidad de grises, ¿verdad?, entre la verdad y la mentira, y que, bueno, muy a menudo operamos en el intermedio. Ahí va, en ese lugar en el medio de esos dos universos. Señores, un placer, de verdad, a los dos. Gracias por haber venido. Nosotros nos reencontramos el viernes que viene. Nos va a acompañar
una mujer que es la historia de la televisión, Cristina Morán. Salud. Nunca me he negado al diálogo ni con el señor Mas ni con nada. Todo el mundo lo sabe. Creo profundamente en el diálogo para resolver problemes polítics. Tenim o no tenim